Hola, hoy vamos a hablar de un tema que me estáis preguntando muchos de vosotros últimamente, que es cómo estructurar correctamente o adecuadamente tu campaña de Google Ads. Estamos hablando de una campaña siempre de búsqueda. Repito, esto es algo que muchos de vosotros me estáis preguntando en comentarios en YouTube, me escribís, etc. Y hoy voy a daros mi opinión. Déjame que te comente una cosa. Hay principalmente dos maneras de estructurar. Digo principalmente porque son las dos maneras que habitualmente se estructura una campaña, que es que es una estructuración que se llama granular, ¿vale? O como se conoce tradicionalmente como SKAG en inglés, de Single Keyword Ad Group, es decir, agregar una palabra clave o muy pocas palabras clave en diferentes grupos de anuncio. Por tanto, nos plantamos en un escenario en el que tenemos diferentes grupos de anuncios. Podemos tener, he tenido campañas con hasta 15 o 20 grupos de anuncios. Esta sería una estructuración muy granular, en el que, repito, se llama SKAG. Y luego tenemos otra estructuración en el que se conoce tradicionalmente como Hagakure, en el que es una estructuración más amplia, en el que tenemos uno o muy pocos grupos de anuncios con muchas palabras claves, ¿no? Entonces, te preguntarás, Víctor, ¿cuál es la mejor opción? Déjame primero de todo que te diga que a mí me ha funcionado siempre muy bien la primera, la de granular, me ha funcionado siempre muy bien y he sido siempre he defendido mucho siempre esta opción. Sin embargo, estoy viendo en las últimas semanas que la otra opción, la otra estructuración más amplia funciona bien también en determinados casos y con matices que ahora más adelante veremos, ¿no? En cualquier caso, siempre digo lo mismo, tienes que testear, es muy sencillo, puedes crear un experimento o bien puedes tener dos campañas y ver cuál de las dos estructuraciones te funciona mejor, si la estructuración más amplia o bien si la estructuración más granular. Repito, hago este vídeo porque sí que es verdad que yo siempre he sido muy defensor de la granulación SKAG, de esa granulación de una campaña con muchos grupos de anuncios, pero estoy viendo buenos comportamientos en otro tipo de campañas con una estructuración más amplia, pero repito, con matices, pero como te he dicho, hasta ahora tienes que testear, ¿no? Entonces, a mí la opción de Hagakure o la opción de más amplia me funciona bien sobre todo para, digamos, mercados amplios con bastante volumen de impresiones y trabajando con CPA, con estrategia de puja CPA. Esta es la manera en la que a mí Hagakure me ha funcionado bien. De todas maneras, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir cuál es mi opinión personal, que va más allá de todo esto, es mucho más profundo que todo esto, ¿no? Pero, repito, si quieres probar con una estructuración un poquito más amplia, yo te recomendaría que fuera en un mercado en el que tienes cierto volumen de impresiones, que no sea algo muy nicho, y siempre con un CPA, con una estrategia de puja de CPA, ¿no? No quiero que sea un vídeo que se demore mucho y por tanto te voy a dar mi opinión, que yo creo es lo que te va a aportar máximo valor a este vídeo. Mira, tienes que escribir, tienes que estructurar y tienes que planificar tu cuenta de Google Ads pensando siempre en tu perfil de cliente ideal. ¿Por qué te digo esto? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te has fijado que en los anuncios de Google Ads, cuando tú los escribes, si no metes muchos títulos y muchas descripciones, te da una calificación baja o media? Entonces, yo te lanzo una pregunta. Puede ser que tú tengas anuncios con una calificación muy alta porque tienes muchos títulos, pero sean títulos de bajo valor y que no aporten, títulos repetitivos, etcétera. Entonces, hay dos maneras de crear anuncios: para que Google te dé una puntuación alta o bien para realmente ganar dinero con tus campañas de Google Ads, que como pasa toda la vida, menos es más muchas veces, ¿no? Es decir, crear menos títulos y menos descripciones, pero de mucho valor, ¿no? Entonces te pongo este ejemplo porque con esto de la estructuración pasa lo mismo. Tienes que estructurar tu campaña pensando en tu perfil de cliente ideal. Tú imagínate que creas una campaña con una estructuración amplia, como hemos comentado, en el que agregas un grupo de anuncios con diferentes palabras clave, ¿no? Y tú imagínate que lo que tú haces es que eres una empresa que hace toldos, pero también arregla persianas, ¿vale? Incluso también a lo mejor es un cerrajero que abres puertas, ¿no? Tú imagínate que lo agregáramos todo en un único grupo de anuncios y el mensaje que le lanzamos a ese usuario es un mensaje no relevante y no específico. ¿Por qué no le podríamos lanzar ese mensaje concreto, ¿no? Es decir, una persona que tiene un problema, un dolor de que no puede levantar la persiana de su casa o que, por ejemplo, quiere instalar un toldo, no es la misma que una persona
que se ha quedado fuera de casa y necesita esa urgencia de que le abramos la puerta, ¿no? Por tanto, tú imagínate que creáramos, repito, una campaña con un único grupo de anuncios en el que insertáramos todas esas palabras clave. El anuncio que lanzaríamos sería un anuncio muy general que no atacaría cada una de estas buyer personas o avatares, ¿no? Entonces, no seríamos relevantes. Y en Google Ads y en general en cualquier campaña publicitaria, ya no solo de marketing digital, sino offline, la relevancia es la clave, sobre todo, y esto cada vez más, en mercados muy competidos, y ya sabes que cada vez Google Ads es más competido, entonces es muy importante trabajar esa relevancia. Si trabajamos con estructuraciones muy amplias, puede ser que perdamos esa relevancia o no, ¿no? Pero el mensaje que te quiero lanzar es que cuando tú estructures la cuenta, lo hagas más pensando en tu perfil de cliente ideal, ¿de acuerdo? En tu mercado, que no en el último técnico, la última técnica o qué estructuración funciona mejor o etc., ¿no? Porque muchas veces puede ser que Google nos muestre incluso mejores ratios de tasa de conversión, coste de conversión más bajo, ROAS más alto. Sin embargo, y esto estoy hablando a nivel de una campaña en la que buscamos generación del contacto, ¿no? un sector servicios, por ejemplo, nos tenemos que basar también mucho en esa calidad de los contactos que generamos y no solo en los datos que nos muestra Google Ads dentro del dashboard, ¿no? En cualquier caso, repito, piensa siempre, cuando montes una campaña publicitaria en Google Ads, en cosas mucho más profundas que no únicamente un tema técnico, y es en temas como cuál es tu posicionamiento en el mercado, cuál es tu buyer persona o cuáles son tus buyer personas, porque no los tenéis bien definidos. Muchas veces hago mentorías con vosotros o empiezo a trabajar con vosotros, me decís, bueno, mi buyer persona es una persona que tiene 35 y 50 años, que no, eso no es definir el buyer persona. El definir el buyer persona es con mucho detalle entender cuál es su comportamiento, ¿no? ¿Qué hace cuando se levanta en la mañana? ¿Qué hace en su tiempo libre? Eso es definir un buyer persona y no decir que es una persona que tiene entre 35 y 50 años y es una pequeña o una mediana empresa, ¿no? Entonces tienes que definir muy bien eso y otros aspectos como también vuestras propuestas de valor, vuestro posicionamiento en el mercado y un largo etcétera, que son conceptos más de marketing o de empresa y que muchas veces se nos olvidan en las campañas publicitarias de Google Ads. Nada, esto es todo por hoy. Que tengas un excelente día.